Y la iglesia es testigo de esta verdad. La iglesia es eso. Y cuando nosotros nos incorporamos a la iglesia, ¿verdad? Nosotros decíamos, ¿por qué soy católico? Soy católico porque he encontrado en la iglesia a Jesucristo. Porque esta es la iglesia de Jesucristo. Porque aquí está la salvación. Por eso soy católico. Yo hoy, cuando escribía las líneas de lo que iba a hablar con ustedes, me preguntaba yo, ¿por qué soy católico? Porque no te lo preguntás. Y muchas preguntas a veces de este tipo que son esenciales no te las haces. Pero después, cuando tenés que responderle a otro, no sabés cómo responderle. Y es por esto. Y esta es una verdad tremendamente fuerte. Tremendamente fuerte. Decía Rolando en un momento de lo que él planteaba, ¿verdad? Hemos encontrado el amor de Dios aquí. Pero si encontraste aquí el amor de Dios es porque está Dios. Porque nadie puede dar el amor de Dios si no está Dios. ¿Quién puede comunicar el amor de Dios? ¿Qué corazón humano puede ser capaz de comunicar el amor de Dios? Solamente si Dios está y utiliza un corazón humano, que siempre es limitado, se puede comunicar el amor de Dios. Porque el amor de Dios sobrepasa toda medida humana. Y esa, ¿verdad? Es la cosa, la realidad que nos tiene que se tiene que asentar en nuestro corazón y que tenemos que hacer nuestra. Soy cristiano porque aquí he encontrado a Jesucristo, porque esta es la iglesia que Él fundó, y porque aquí, ¿verdad?, yo experimento el amor de Dios, que ese amor de Dios me invita a cambiar, me invita a renovarme, me invita a que yo pueda cada día querer ser según Dios, no según mí, según lo que yo quiero, ¿no? No, ser según Dios, ser lo que Dios quiere para mí. El sueño de Dios. ¿Qué soñó Dios? De manera que alguien me diga cuándo es el corte, porque el reloj mío, no sé si la pila... Sí, cuando quieras. ¿Sí? Cuando quieras, sí. Bueno, y entonces, a partir de eso, entonces, fíjense esto, ¿no? Sí, inmediatamente se desprenden lo que se llaman las notas de la iglesia. Hay 4 notas que la iglesia tiene, que son como su estructura, su fundamento. El Señor la quiso. ¿Y por qué no quiso otra cosa? No quiso otra cosa. ¿Y por qué la quiso así? ¿Y por qué la quiso así? Quiso la iglesia, es decir, quiso una comunidad que estuviera penetrada por su presencia. De manera que cuando definimos la iglesia no la podemos definir solo por la comunidad, porque más que la comunidad. Por lo tanto, decimos que hay una iglesia que ya está en el cielo. Decimos que hay una iglesia que se purifica, de tal manera que entonces la iglesia no solo se define por lo que se ve, no solo es un modo de estructurarse humanamente, una organización, un montón de personas que hacen tal o cual tarea, es mucho más que eso. Está habitada por Dios. Y esa es la fuerza de atracción que tiene. Esa es la fuerza de atracción que tiene. Y eso es por lo que es perseguida. Porque no cede en decir que es la única iglesia de Jesucristo. Nunca va a ceder en eso. No puede hacerlo, porque si lo hiciera, no serviría la verdad. Y como tiene pasión por la verdad, y como tiene amor por la verdad, tiene que, aunque sea escandalizante, y aunque los hombres no lo entiendan, y aunque los medios de comunicación pongan al Papa como si fuera un nazi, la Iglesia una y otra vez va a decir, Jesucristo es el Hijo de Dios, y la Iglesia está fundada por Jesucristo. Porque no busca la aprobación de los poderes de este mundo. Si busca la aprobación de los poderes de este mundo, se distancia de la aprobación de su Padre que está en el cielo. Y para vivir de cara a ese Padre que está en el cielo, tiene justamente que saber que no busca ser aprobada por los poderes de este mundo. Y entonces aparecen las notas, ¿verdad? Que todos las conocemos, porque las repetimos muchas veces, ¿no? Ustedes me ayudan. La primera, la iglesia es una. Un solo bautismo, una sola fe. San Pablo en la carta a los Corintios, una. El principio de unidad, una. Porque aunque los miembros son muchos, hay un solo cuerpo. No somos, por decirlo así,
¿verdad? Un cuerpo anárquico. No, no, no. Somos un todo vinculado. Dice San Pablo, ¿verdad? Y así como el cuerpo tiene muchos miembros, ¿verdad? Y cada uno ocupa el lugar que le corresponde y cada uno realiza la función que le corresponde, así también los miembros de la Iglesia. De manera que la Iglesia es una. ¿Y cuál es, diríamos, el signo de esta unidad? ¿En dónde se visualiza el signo de esta unidad? En el Papa. El Papa. Yo lo cuento porque para mí fue la visibilización del misterio de la unidad. En el año 97 yo fui al Congreso de la Familia en Río de Janeiro, que cerraba el Papa Juan Pablo II. Y entonces éramos 1000 los invitados a un debate de una semana teológico sobre la familia. Y entonces estando allí, ¿verdad? Estábamos todos así, como en una media luna. El último día nos sacaron a todos para afuera, nos revisaron de arriba abajo y después nos hicieron entrar a todos, y el Papa llegó con su bastón, ya con señales de su enfermedad, revoleando el bastón cuando la gente lo aplaudía, sobre todo los mexicanos y los brasileños, y de entonces se paró así. Y yo entonces miré para el costado y vi que había uno con un turbante. Yo dije, si hay algo que me siento distante, es de ponerme un turbante como este tipo, que está acá al lado mío. Y cuando miré para el otro lado, vi que había una persona asiática que estaba conversando en inglés con otra persona que no era asiática, y los dos estaban conversando. Y en un momento determinado, claro, dije, aquí está la universalidad, aquí está la catolicidad. Pero ¿a quién miramos todos? A Él. Y en Él somos todos uno. Él es el signo de nuestra unidad. Todos lo miramos a Él, ¿verdad? Él es el que nos vincula. Me vincula a mí con ella, al otro con la... nos vincula a todos, porque lo reconocemos a Él como el sucesor de Pedro, como el que viene a confirmar nuestra fe. Los viajes del sucesor de Pedro, ¿qué son? Son viajes para confirmar nuestra fe. Esa es la intención que siempre tiene el sucesor de Pedro. Entonces, una santa, y aclaro esto, que me parece que está súper conocido, pero me parece que no hay que dejarlo pasar tampoco. Como la Iglesia no se define solo por la comunidad, la vida que está en las venas de la Iglesia es la vida de la Pascua de Cristo. Y sí, ¿qué es lo que corre por las venas de la Iglesia? La Pascua de Cristo. De tal manera que lo que corre por ella es la gracia. En la Iglesia no existe, en sus venas no existe una vida contraria a la vida de la gracia. Porque la salvación que Cristo trae y la que la Iglesia distribuye es lo único que tiene para dar, la vida de la gracia. Por eso la Iglesia es santa. Porque Cristo dice que Él es el sarmiento y que los miembros son, que Él es la vid, perdón, y que nosotros somos sarmientos. ¿Y de dónde viene la savia? ¿De los sarmientos? De la vid. ¿Y quién es la vid? De manera que no hay, diríamos, vida de pecado que se comunique. La vida de pecado es la que yo tengo. De tal manera que la Iglesia es santa y es una iglesia en la que hay pecadores, pero la Iglesia no es pecadora. No se puede decir es pecadora, porque ahí se establecería un principio de identidad, lo cual no es correcto. La Iglesia es la Iglesia santa de los pecadores, porque por la sangre de la Iglesia solo corre la vida de la gracia, la vida de Jesucristo, la vida que está en el sarmiento. Cuando yo, que soy en la vid, cuando yo que soy un sarmiento peco, lo que hago justamente es introducir la vida de la muerte en los lugares donde no está. Por eso la Iglesia es santa. No porque yo sea santo, no, nosotros no somos santos. Queremos ser santos, deseamos ser santos, pero no lo somos. Pero lo que Dios quiere comunicarnos en ella es eso. Una santa católica, la expresión catos significa universal.
Es decir, Jesucristo ha derribado el muro entre judíos y gentiles, entre libres y esclavos. Se han abierto las puertas para que todos puedan acceder. La Iglesia es católica. Y la última, apostólica. Tiene su origen en la fe de los apóstoles. Allí están las 4 notas que se llaman, las 4 notas de la Iglesia. Es decir, las 4 realidades que muestran el ser de la Iglesia. Por eso, y esto me parece que es lo importante, ¿verdad? Somos miembros de una comunidad, somos miembros de un pueblo y hemos sido congregados por Cristo. Y Él es el que está en medio de nosotros y es su vida la que se nos da. Y cuando no se nos da su vida, lo que estamos haciendo justamente allí es introducir el pecado donde tendría que estar la gracia. Por eso la Iglesia permanece en el mundo irradiando la luz de Cristo. En los primeros siglos de la Iglesia, ¿verdad? En el siglo I y II, se hablaba de que la Virgen María y la Iglesia eran la luna. Y decían que era la luna porque en realidad no tenía luz propia, sino que reflejaban la luz del sol. De manera que la Iglesia es Iglesia en la medida en que refleja el sol, porque no tiene vida propia, no tiene luz propia. La luz que tiene le viene de Él. En la medida en que irradiamos a Cristo, somos Iglesia, y somos cada vez más Iglesia cuanto más desaparecemos nosotros para irradiarlo a Él. Cuando en nosotros se cumple lo que dice San Juan Bautista, es necesario que yo disminuya y que Él crezca. Cuanto más disminuimos nosotros para que los hombres al vernos vean a Cristo, somos más Iglesia. Y cuanto más somos nosotros, en realidad, en lugar de irradiar, dificultamos a los hombres el poder ver a la Iglesia, a Cristo. Por eso, ser miembros de la Iglesia comporta una gran responsabilidad, que es justamente ser capaz de irradiar a Jesucristo, ¿verdad? Hacer que esta realidad resucitada que está entre nosotros, invisiblemente presente, se visibilice por nuestra presencia en el mundo. Que los hombres viéndonos reconozcan a Cristo. No sé quiénes contaban en los testimonios, decía, creo que Rolando decía, veíamos a nuestros hijos que volvieron cambiados. Y esto diríamos es lo que... ¿Y qué es lo que pasa? Hay una fuerza de irradiación y esa es nuestra misión. Vamos a hacer el descansito, no sé cuánto es, y luego volvemos para terminar porque no va a haber mucho.